Voy a empezar con, Segunda de Timoteo 2. La voy a compartir en la Nueva Versión Internacional porque es un lenguaje más fácil de entender. Está en Segunda de Timoteo 2, a partir del 20, donde dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para el uso más noble y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Esto está hablando de la iglesia. Cada uno de nosotros es un vaso y en otra versión es una vasija, ¿no? Una vasija que dice que podemos ser útiles o podemos ser de usos bajos, ¿no? Y todo este tiempo, ya un mes, que desde que el pastor me ha prestado su libro del Espíritu Santo, realmente me ha bendecido su vida y he estado pensando y compartiendo por esa palabra de ser vasijas útiles en el Señor. ¿Por qué el Señor ha utilizado el barro para hacer al hombre? Porque él ha hecho primero a Satanás, ha hecho primero el ángel de luz, ¿no ve? Y lo ha hecho de todas las piedras preciosas, lo ha hecho de cosas duras y no lo ha podido cambiar. Ha empezado su orgullo y ya no lo ha podido cambiar. Pero el Señor ha creado al hombre de barro, de una materia que se puede moldear, que se puede destruir, pero que se puede acomodar. A veces se rompe y se le puede volver a hacer. Y eso es el alfarero. Y lo vamos a leer. Está en Jeremías 18, que habla el alfarero. Israel estaba portándose muy mal en esa época. Estaban con idolatría, con orgullo, con todo. Y Jeremías lloraba y decía: Señor, Señor, y le oraba y le pedía cosas. Y el Señor le habla con esto. Y le dice en el 18, a partir del 1, le dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en su torno. Pero las vasijas que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En este momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero en el barro? Afirmaba el Señor. Y realmente nosotros somos vasijas de barro, somos hechos de polvo y agua, pero tenemos un gran tesoro, el Espíritu Santo. Y ahí es también lo que nos dice el Señor, que somos barros, pero con un gran tesoro. Pero en el caminar de la iglesia, cada uno de nosotros es una vasija. Y para hablar sobre las vasijas, porque el Señor siempre hablaba de parábolas, les quiero contar algo que aprendí sobre las vasijas. Hay muchos tipos de vasijas. En el tiempo del Señor, en el tiempo bíblico, dice que existían vasijas que se llamaban vasijas de honra, ¿no? Si lo tienen en la Reina Valera, en Timoteo dice vasijas de honra y vasijas de usos viles. Las vasijas de honra se ponían en toda casa, en todas las puertas de las casas, y estaban llenas de agua. Pero cada día esa agua tenía que ser cambiada. ¿Por qué? Esa vasija se utilizaba para que cuando venía alguien a la casa o venía algún visitante, esa agua tenía que estar fresca
y pura para aplacar la sed del visitante o de la persona que llegaba a la casa. Entonces, a eso lo llamaban vasija de honra. Había otro tipo de vasijas que se llamaban vasijas de misericordia. Las vasijas de misericordia estaban en el camino, eran las mismas vasijas de agua, pero las ponían en el camino para que los que estaban, los peregrinos que no sabían dónde estaba el pozo o dónde estaba una fuente de agua, pasando por el camino cansados, llegaban a esa vasija de misericordia y podían beber también del agua para continuar su camino. Esa se llamaba vasija de misericordia. Había otras vasijas que cuando el alfarero estaba procesando su vasija y empezaba a hacer y terminaba lo que estaba haciendo el torno y miraba y decía, wow, esta vasija es perfecta, es como yo quiero que sea, va a ser de otro tipo de uso. Pero esa vasija la metía al horno y decía que empezaba a tener un color especial. Entonces esa vasija, el alfarero lo guardaba aparte, no lo ponía a uso inmediato, lo ponía en la oscuridad para que no ese color que él tenía y que había salido de esa vasija se mantenga, para que un día una persona que vaya a la alfarería y le diga, necesito una vasija especial para regalar o para ponerlo en mi lugar, en mi casa como adorno, y él podía sacar esa vasija. Esa vasija era una vasija escogida, una vasija especial que tenía el alfarero. Hay otras vasijas que son de usos viles, que dice en Timoteo. Las vasijas también se utilizaban en la casa y se utilizan aún. Y son esas vasijas que ahora lo llamamos un contenedor de basura, porque realmente necesitamos en la casa un lugar donde botar la basura y que la basura no se quede en la casa y poderla botar. Así también el Señor utiliza a cada uno de nosotros como vasijas. ¿Qué es la vasija de honra? Es una vasija que cuando está llena del Espíritu Santo, porque habla del agua, ¿no ve? Esa agua viva, esa agua que tiene que estar todos los días cambiándose en esa vasija, en la puerta de la casa, es agua fresca para el que viene sediento, es agua fresca para el que viene y tiene sed. No puede estar estancada, no puede ser una agua guardada porque tiene otro sabor. Es lo mismo, cada uno de nosotros o ¿cuál de nosotros es una vasija de honra? Pregúntense en su corazón, ¿quién de nosotros es vasija de honra? ¿Quién es vasija de misericordia? Una vasija de misericordia es cuando te pone el Señor en un lugar donde puedes estar viendo las personas que no creen en Dios, que te ponen excusas, que te vienen problemas o gente que está mal y que nadie conoce del Señor. Dios nos utiliza a cada uno, no solamente aquí, nos utiliza afuera, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras casas. Y esa vasija de misericordia es el que afuera, el que no conoce a Dios, tiene que mostrar esa misericordia, ese amor, testificar quién tenemos aquí. Pero el secreto es ser llenos del Espíritu Santo. Porque nada de nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Porque cada uno de nosotros somos solamente de barro. Somos algo que contiene un tesoro. Y cuando lo hemos conocido al Señor y cuando lo hemos aceptado por fe, Él inmediatamente ha mandado su Espíritu a nosotros, a nuestro corazón. Pero nosotros debemos saber utilizar ese poder que Dios nos ha dado. Y realmente esa vasija que somos, cada uno de la iglesia, debemos ser lo que dice el Señor, una vasija o un instrumento útil para Dios. Y seguimos hablando de las otras vasijas.
Hay una vasija escogida, la que se guarda en la oscuridad. Es la vasija que es guardada para uso especial. Y en la Biblia, está en Romanos 9, habla de Pablo. ¿Cómo era Pablo? Primero él sabía muy bien la ley, sabía muchas cosas, él estaba muy estudiado, pero él mataba cristianos. Él estaba defendiendo lo que él sabía, ¿no ve? Pero el Señor lo transforma también. Al conocerlo a Dios, al tener ese encuentro personal con el Señor Jesús en el camino a Damasco, él cambia, él ha sido transformado. Y él, cuando va y Ananías le dice, pero Señor, este es perseguidor de cristianos, me va a matar. ¿Y qué le dice el Señor? Este es instrumento útil para llevar mi palabra a reyes, a las naciones. ¿Cuántos de nosotros será una vasija escogida para Dios? ¿Cuántos de nosotros serán vasijas que todavía están guardadas para un uso? Y dice que cuando el alfarero vende esa vasija, ¿saben qué hace? Dice que es una vasija especial, para un uso especial. No sé, salir a las naciones como la Mari, tal vez alguien que es maestro para aprender para la palabra, tal vez alguien que vaya y predique y sea fácil. El Señor dice que es un instrumento útil para él. ¿Y qué hace el alfarero? El alfarero hace cuando va alguien y le dice, quiero una vasija especial. Le dice, va y busca de la oscuridad. Y la saca la vasija, ¿y qué hace el alfarero? Le pone su nombre. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de Dios y el Señor ha puesto su nombre en nosotros? Y somos para uso útil. Pero a veces en el tiempo, cuando ya pasa mucho tiempo y somos vasijas de honra, somos vasijas útiles en el Señor, pero pasa el tiempo y a veces nos quebramos, nos quebrantamos. Y es así, pasa también con las vasijas. Las vasijas naturales, de tanto usarlas, de tanto moverlas, vaciar el agua, agarrarlas, tenían unos manguitos y tenían unas boquitas para echar el agua. Pero de tanto uso, se rompen. Esas mismas vasijas, en el tiempo del Señor, seguían siendo utilizadas. ¿Para qué? Para llevar ofrenda al templo, porque ellos ofrendaban en grano, en harina, en aceite, y llevaban esas vasijas llenas al templo, pero ya las dejaban ahí. Y entonces los levitas recogían esas vasijas, las vaciaban, ¿y qué hacían? Las llevaban al alfarero. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos cansados de servir? Tal vez estamos cansados de orar, tal vez estamos cansados de pedir y no recibir lo que queremos, tal vez estamos cansados de venir a la alabanza todo el tiempo. ¿Cuántos hemos llegado a ese tiempo de que trabajamos y a veces nos quebrantamos, nos pasa algo? Y el Señor, y como les decía, el levita lo lleva hacia la casa del alfarero. ¿Cuántas veces el pastor nos habla palabra, nos ministra y nos lleva hacia el alfarero, hacia Dios, para que Él nos trabaje, para que Él nos restaure? Y en el alfarero, ¿qué pasa con la vasija? El levita lo llevaba hacia la casa del alfarero y podía tener la boca rota o los mangos rotos. ¿Qué hace el alfarero? El alfarero agarra barro y va restaurando. Pero antes de eso, tiene 4 pasos de restauración. Primero, la vasija que está, es vaciada. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas a veces dentro nuestro. Tenemos orgullo, tenemos a veces, no sé, ira, a veces tenemos que estamos afanados, que estamos tan lastimados tal vez estamos con rencor. Entonces, esa vasija tiene que ser vaciada, porque si no es vaciada no puede ser llenada, y no puede ser llenada
con el Espíritu Santo. No tiene que haber impurezas para que vuelva a servir, ¿no ve? Entonces a veces en el caso del alfarero la tiene que vaciar la vasija. Ese es el primer paso. El segundo paso es una lija. ¿Cuántos tal vez estamos pasando sobre lija? Y eso es doloroso, porque el Señor nos lija. ¿Y para qué nos lija? O nos lleva al desierto. Y la Mari decía, y me ha impactado ese día que estábamos compartiendo el martes pasado, decía que cuando Juan dice que venía una voz que clama en el desierto, y decía, ¿para qué? Y dice que el Señor lo lleva Dios lo lleva al desierto a Jesús, y todo era desierto. Y yo decía, ¿por qué desierto? Y cuando dijo la Mari, para humillarte, para que sepas que tú no eres nada sin Dios, que todo lo que has hecho, que todo lo que te has llenado, que tú te has ofendido, nada es ante Dios, que Él lo puede hacer, pero que tiene que vaciarte y tiene que lijarte. A veces son lijas muy dolorosas, porque a veces viene orgullo tal vez de algo que hemos hecho anteriormente o hemos servido a Dios muchas veces. Y a veces pensamos, tanto tiempo he servido al Señor y ahora ¿por qué estoy pasando esto? Pero es porque Dios quiere restaurarte. El tercer paso es como les decía, a veces tenemos grietas y la vasija tiene grietas cuando se lleva al alfarero. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Agarra barro y lo va formando el lugar donde está roto. Puede ser de la boquita o puede ser en las agarradoras, ¿no ve? Pero no solo es eso. Les cuento que en Israel, ¿qué hace el alfarero? No solamente restauraba con agua y con polvo para hacer barro, sino que iba al desierto y buscaba unos bichitos que se llaman sanguijuelas y las molía. Esas sanguijuelas viven en los animales y chupan sangre. ¿Y qué hacía el alfarero? Molía esos bichitos porque le ponía esos bichitos en el lugar de la grieta con el barro y es la sangre. No, es como cuando el Señor ha venido y ha derramado la sangre y nos ha restaurado y nos ha hecho perfectos. Igual, le ponía la sangre para que pegue bien ese lugar que estaba agrietado. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre se coagula y la sangre hace pegar bien el pedacito que falta y el pedacito que está restaurado con el alfarero. Pero no solo es todo, porque agarra y construye lo que le falta, le pone esa sangre, pero ¿qué hace el alfarero? Ya mira que está todo restaurado, que está bonito, que ya está como nuevo. ¿Qué hace? Lo vuelve a llevar al horno. Podemos decir que si ya estaba, ya había pasado por horno cuando lo ha hecho, y ahora que lo ha restaurado solamente la boquita o los manguitos, ¿por qué tiene que volver a fuego? Porque el Señor nos pone también en prueba para eso. ¿Pero para qué? Para saber que la restauración es ya absoluta. ¿Cuántos de nosotros seguimos pasando esas cosas? A veces decimos, Señor, ¿otra vez lo mismo? ¿Otra vez la misma prueba? Señor, ¿pero por qué si he pasado? Pero es por eso, porque Él quiere afirmarte. Y en Isaías 43, en el 2, lo vamos a leer. ¿Qué dice el Señor? Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Cuando pasamos las pruebas en el Señor y pasamos por fuego, no nos vamos a quemar. Esta prueba es para afirmar lo que tú eres, afirmar lo que Él ha dicho que eres. Y es el proceso que tenemos que pasar como vasijas de barro. ¿Y para qué las vasijas de barro? Y eso yo compartía con mi grupo de mujeres, que primero les dije, somos mujeres solas,
Mentira, no somos mujeres solas, porque hacemos con el Señor, ese que le cambié el nombre al grupo y ahora son mujeres verdaderas. Mujeres en Dios, mujeres en Cristo, nunca solas, siempre con Él, confiando en todo lo que Él va a hacer en nosotros. Porque si han visto, ¿no? Así decimos que somos solas porque no estamos casadas, porque no tenemos esposo, porque no tenemos hijitos o no tenemos papás, pero Él está ahí. Él es nuestro papá, Él es nuestro esposo, Él es el que nos ayuda, Él es en el que confiamos. Y ese tiempo he estado compartiendo con ellas esto, la llenura del Espíritu Santo. El único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Y somos vasijas de barro, somos vasijas tal vez imperfectas, que somos a veces moldeados o vueltos a rehacer con el Señor. ¿Para qué? Para su buena obra, dice en Timoteo, ¿no ve? En el mismo Isaías 43, ¿qué dice? Dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, acuérdense, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Creados, todos hemos sido creados. Todos hemos nacido de un hombre, de una mujer. Somos creados y todos hemos sido creados. Jacob fue creado, nació, pero ¿qué era? Jacob era engañador. Él quería la bendición con engaño, con mentira, con todo. Había engañado a su hermano, a su papá, a su suegro. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios. Él quería la bendición de Dios. Pero el Señor tenía que cambiarlo. Y tenía que transformarlo. Y ahí abajito dice, el que te formó, Israel. Lo ha cambiado y lo ha formado. Lo ha tenido que quebrantar, lo ha tenido que destruir tal vez, pero lo ha vuelto a formar y lo ha vuelto Israel, lo ha vuelto príncipe. Todos nosotros estamos en eso. Hemos sido creados en Dios, pero hemos sido redimidos. Somos vasijas de barro que estamos siendo transformados día a día. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. ¿Pero qué debemos anhelar? La llenura del Espíritu Santo. Realmente la guía del Espíritu Santo es la que nos ayuda. Cuando el Señor Jesús se fue y decía, ¿no? Todo el mundo sabe que la gran comisión, hagan discípulos, dice, ¿no ve? Que eso es lo que el Señor nos ha encargado. Pero ayer he descubierto otra cosa. En Lucas, el Señor ya les estaba hablando a sus discípulos porque se estaba yendo, porque nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿qué es la gran comisión? Hacer discípulos, ¿no? Y bautizarlos y que conozcan de Dios. Pero nosotros, ¿no ve? Pero en Lucas, el Señor en el 49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. El único que nos va a ayudar a evangelizar, como están saliendo los chicos, y el Señor, el Espíritu Santo que los guíe, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros los que vamos a ser discípulos, no somos nosotros los que vamos a hablar del Señor o poderlos convencer. A veces nos da miedo hasta convencer a nuestra familia, porque es lo primero, ¿no ve? Pero ¿qué hacemos? Ser llenados del Espíritu Santo, porque el poder de Dios viene a nosotros y el poder sale de nosotros. Pero es Él, no somos nosotros. Seguimos siendo barros, seguimos siendo vasijas, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa agua viva de esa vasija de honra salga y aplaque la sed de la gente que está con sed, que esté en el camino. Vasijas que debemos fluir de su Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros. Y en la Samaritana dice lo mismo, ¿no ve? ¿Qué pasa con la Samaritana cuando el Señor Jesucristo va al pozo? ¿Qué estaba agarrando la mujer samaritana? Y ahí he entendido por qué decía una vasija que estaba llevando al pozo a recoger agua. Era una vasija de honra que estaba llegando a su casa.
Y por eso el Señor le dice, dame de beber. Porque esa vasija es llena de agua para cuando, como les decía, que entren y que los que tengan sed tomen. Y ahí le dice, ¿no ve? Dame de beber. Y ella dice, y toda la charla, ¿no? Que le dice, yo soy samaritana, porque me hablas? Y todo. Pero el Señor le dice, ¿qué? Yo te voy a dar un agua que no vas a volver a tener sed. Y ella recibe. Porque si se dan cuenta, él le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y le dice, tú has tenido 5. Y ahí ella se ve la convicción de pecado que ella tenía, ¿no? Y le dice, tú eres profeta, ¿qué me estás hablando? Sí, le dice, tú debes ser el Cristo. Y ahí se le revela, y se revela que es el Señor. Y entonces le dice, quiero esa agua viva, quiero el Espíritu Santo. El Señor cuando ya nos ha redimido, nos da el Espíritu Santo, pero nosotros debemos pedir su llenura, pedir que Él nos guíe en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Porque nada somos vasijas de barro. Y el Señor también hablaba y decía, vamos a decir a Juan 7, no, Juan 7, que está, creo que es el 37. Espérenme un ratito. Sí, Juan 7, 37 al 39. El Señor habla de, Jesús está en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta tenía 8 días. La gente iba a orar al templo para que Dios les mande agua viva, ríos de agua viva, ¿qué es, no? Y dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo, que habría de recibir más tarde los creyentes en él y los que creyeran en él. ¿Y qué era? Jesús, ¿qué dijo? Y aquí tengo una nota bien bonita que les voy a leer. Jesús nos dijo que los ríos de agua viva brotarían de vez en cuando de los creyentes en él. Dijo que esos ríos de agua viva brotarían, no que saldrían de vez en cuando, sino que brotarían de nosotros, ¿no? El agua viva es el Espíritu Santo. Por eso debemos pedir la llenura todos los días. En este pasaje Jesús habla de derramamiento del Espíritu Santo que hemos recibido y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. La persona y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y ríos de agua viva brotan dentro de nosotros y no debe ser atascado, sino que debe fluir para que la gente beba de ese río de agua viva. Dice, podemos soltar poder, pero ¿qué? El Señor nos ha vuelto sus socios. Porque decimos, ¿qué es el Señor? Él es el Señor todopoderoso. Él puede hacerlo todo. Pero nos ha dado a nosotros el que podamos mandar el río de agua viva. Con una oración, con un ayuno, con un hablar, por ser vasijas de honra. La gente afuera necesita de Dios. Pero si nosotros nos volvemos religiosos, y les voy a comentar un poquito esto, hace 2 semanas mi hermano y yo, como siempre en la casa, discutíamos, y de verdad discutíamos. Y yo le decía, mi hermano estaba un poco deprimido, cosas, y saben que los varones, entiéndanos, las mujeres queremos hacer todo en nuestras fuerzas, y a veces queremos ayudar en nuestras fuerzas y no entendemos porque somos diferentes, Dios nos ha hecho diferentes. En cambio, el varón siempre se aísla, tal vez cuando tiene problemas, ustedes saben, hermanos, los varones, y no quieren hablar. Y a veces mi hermano es muy, muy reservado.
es crianza japonesa tal vez, no sé, o latina será, no sé, pero mi hermano se conflictúa mucho en cosas que él tiene que hacer como varón en la casa. Y nos hemos dado cuenta realmente en el censo que no tenemos autoridad, porque es mi hermano y no tenemos papá, aunque tenemos a nuestra Feli, pero no tenemos cabeza. Y la cabeza es Cristo, ¿no? Pero yo le decía, pero hermano, le decía, ¿por qué te sientes así? Tú eres hijo de Dios, tú tienes poder en Cristo, que todas esas cosas yo le he dicho, ¿no? Que eres hijo de Dios, que no sé qué. ¿Y sabe qué me ha gritado? Me ha dicho, eres una religiosa. Y realmente duele porque uno piensa que no es religioso cuando está en la iglesia. A veces sí somos religiosos. Y eso me llevaba a lo que es que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Porque a veces somos religiosos, queremos cumplir cosas, queremos cumplir leyes, hablamos de la palabra, pero a veces sin ese fluir del Espíritu. Hablamos en nuestra carne. Y él me decía, ¿sabes qué? Y él está en la iglesia, se congrega. Y me decía, ¿sabes qué? Me ha pasado lo mismo. Me dice, yo he ido a mi líder y le he dicho, creo que estoy deprimido. ¿Y su líder qué le había dicho? Le había dicho, reprende, es un espíritu. Así. Y me dice, ¿sabes qué? Yo lo que quería es hablar. Solamente quería hablar. Y ese es lo que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser vasijas de honra. Tenemos que ser vasijas útiles para el Señor, para su buena obra. A veces no solamente hablar, solo escuchar. Tal vez es abrazar, tal vez es entender. La gente necesita hablar, necesita que alguien le escuche tal vez. No ser religioso si quererle machucar con la palabra, tal vez palabra muerta. Tal vez porque dice, la palabra es muerta, pero el Espíritu vivifica la palabra. A veces estamos hablando de palabra muerta, palabra que no tiene vida, pero tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos llene a nosotros primero para dar esa vida a las personas que están a nuestro alrededor. Es bien importante que Dios guíe nuestro camino como creyentes. En este tiempo estamos pensando mucho en eso, pero lo que realmente necesitamos es la llenura de Dios. Y cada día no es que nos llenamos como frascos y ya estamos llenos, ¿no ve? No, cada día debíamos, como esas vasijas, vaciarnos, volvernos a llenar, vaciarnos y volvernos a llenar de esa agua fresca, de esa agua que aplaca la sed, al que sediento está, en el amor del Señor. Realmente el único que nos da el verdadero amor es el Señor, y es la palabra, y es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 8 o 3, 6, dice Pablo, lo de que les hablaba de la palabra, ¿no ve? Dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida y vivifica el Espíritu. Es el que nos da la libertad. Y en 2 Corintios 4, en el 7, habla de lo que es de la vasija de barro llena del Espíritu Santo. A eso me estoy yendo. Dice, pero tenemos en este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Somos vasijas de barro llenos del Espíritu Santo, pero debemos anhelar eso, debemos anhelar hasta en las oraciones. A veces nosotros oramos y nos desgastamos. Decimos, no, sigo orando por mis hijos años de años, sigo orando por mi familia que se convierta años de años, y no recibimos y nos cansamos. Como vasijas nos cansamos,
Pero ¿qué dice? En Apocalipsis también dice que todas las oraciones de los santos suben como incienso, ¿no ve? Y las oraciones se van juntando y el ángel está agarrando las oraciones. Pero hay un momento que el poder de Dios viene y va a derramar la bendición. Por eso no nos cansemos de seguir orando por nuestra familia, de seguir orando por esa vasija que tal vez ha sido usada y que tiene que ser restaurada y que tiene que volver a ser útil para el Señor, porque ya ha sido escogida. O de esa vasija que ha estado en la oscuridad y que va a ser utilizada, o de esa vasija que tal vez está quebrada y que tiene que ser restaurada. Pero los que seguimos siendo vasijas de honra, seguimos dando vida. Tiene que fluir de nuestro corazón ese río que dice de agua viva hacia los demás. No ser religiosos, sino mostrar la llenura del Espíritu Santo, la llenura de Dios en nuestras vidas. Debemos dar vida en todo, debemos dar vida y tiene que fluir de nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no ve? Si estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar bien de nuestros hijos, vamos a hablar bien de nuestro trabajo, vamos a hablar bien de todo lo que el Señor nos da. Vamos a hablar bien del futuro de la gente, vamos a hablar bien del futuro de nuestro país, vamos a hablar bien de nuestra economía, porque ¿quién es el poderoso que puede hacerlo todo? ¿Quién es? Es el Señor, es Dios, es en el que hemos creído, es en nuestro Padre. Eso debemos hablar, ser llenos del Espíritu Santo. Es ese tiempo de 1 mes o 2 meses que el Señor me está hablando. Lo que la iglesia necesita es la llenura del Espíritu Santo. Para todo, para lo que tengamos que hacer, para las actividades que tengamos que hacer, para nuestra vida diaria, cada día, en la mañana, decirle y ponerle en el primer lugar, buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿O qué quieres que hagamos hoy? Porque no vamos a hacer solos, no podemos hacer nada solos. Somos vasijas solamente de barro. ¿No ve? ¿Ven? Y voy a seguir buscando lo que es Efesios, porque ahí está lo que es el Señor, lo que nos dice. Aquí está. En Efesios, y es para terminar, es Efesios 3, a partir del 16, voy a leerlo, dice, le pido, Pablo está pidiendo para los efesios, está pidiendo y les dice, le pido que por medio del Espíritu o del Espíritu Santo y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, para que sean llenos del Espíritu Santo. Y en el 20, que es lo que quería compartirles, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar y pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros somos enseñados por Dios, pero Él ha depositado su Espíritu Santo a nosotros para que nosotros le demos ese amor a la gente. Él es todopoderoso para hacerlo todo. Y no sé si lo podemos leer en la Reina Valera, hermana. Efesios 3:20. Está mucho más claro porque Él dice, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes
abundantes que lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder que es que actúa en nosotros. Él nos ha asociado. Él lo puede hacer solo, pero Él dice que tiene que actuar a través de nosotros. Nosotros debemos ser los que fluyamos, que su Espíritu Santo vaya paz de nosotros. Por eso está la iglesia, por eso están los creyentes. Ese es el propósito de nosotros aquí. No es vivir y ya, ¿no? Ese es el propósito, que su palabra y que su Espíritu Santo fluya como ríos de agua viva al sediento que esté necesitando de Él. Tanta gente está sedienta, y está cercana a cada uno de nosotros. Si se ponen a pensar ahorita, si hay alguien en su corazón, hay alguien en su mente que no conoce al Señor y que el Espíritu Santo les está poniendo, que ese río de agua viva fluya, porque Él les está guiando. A cada uno, piensen, hay alguien, hay un nombre, hay alguien en nuestro corazón que el Señor está haciendo. Amén. Gracias, papito, por la palabra. Señor, queremos ser vasijas útiles, Señor. Te llenos de tu Espíritu Santo. Nada somos, nada hacemos sin ti. Nada podemos hacer que tu poder, como tú lo has prometido, Señor. Este es tiempo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a aconsejar, nos va a dar sabiduría. El único que nos santifica. A veces en nuestras fuerzas queremos hacerlo, Señor. Queremos santificarnos, no queremos pecar, queremos predicar, queremos hacer las cosas. Pero, Señor, que queremos tu guía. Sobre todo tu guía, Señor, llenarnos de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra cada día, papito, porque cada día te necesitamos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor que es infinito en cada uno de nosotros. Papito, que seamos vasijas útiles, vasijas de honra, de uso útil para tu obra. Nada más es nuestro propósito, Señor. Que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu misericordia, que seamos compasivos, que mostremos a Jesús en todo tiempo, en todo lugar. Que no seamos nosotros, tu Espíritu Santo, el que obre y el que se muestre a la gente, porque eso es lo que necesita. Ríos de agua viva en este tiempo de sequedad, en este tiempo de tantos conflictos, de dolores, de pruebas, Señor. Aceptamos y queremos que tú hagas con nosotros lo que tú quieres hacer con nosotros, porque sabemos que todo obra para bien, que, Señor, nos estás restaurando, tal vez de vasijas quebradas, vasijas que están vacías. Señor, llénanos. Señor, queremos trabajar para ti, queremos ser útiles en tu obra, porque nada somos sin ti, nada podemos hacer. Nos humillamos, Señor, ante tu presencia. Queremos ser útiles y ser utilizados como instrumentos, Señor, de tu amor, de tu bondad y sobre todo de tu salvación. Pedimos que ser instrumentos para poder llevar tu palabra y que la gente no se pierda, Señor. Esté en tu corazón que ninguno se pierda, que todos se arrepientan y estén en tu salvación. Y lo único que puede lograr eso es tu Espíritu Santo. Convicción de pecado.